tal? ¿Cómo están? Buenas noches, el placer de compartir con todos ustedes el inicio de la semana aquí en nuestro recuento informativo. 60 minutos con todas las noticias del ámbito nacional e internacional. Mariano, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Hola Diego, buenas noches a todos los televidentes. Mucha información, todos los detalles de lo acontecido en Concepción y otros temas que vamos a estar desarrollando, así que quédense con nosotros. Arrancamos hablando sobre esta situación. 4 personas detenidas por efectivos policiales, sospechosos de haber participado en un asesinato de un hombre que intentaba proteger a su hijastra de un asalto que fue bastante violento. Finalmente la policía determinó la libertad de 2, sin embargo otros 2 quedan pegados al proceso. En torno a la investigación del homicidio de un hombre en Villa Industrial de San Lorenzo, fueron detenidos 3 hombres y una mujer. Al fin de la investigación quedó detenido uno de ellos, además de la mujer, quien sería la vendedora del celular. Hemos recurrido a sistema de grabación, en donde también se llevó el aparato celular, y a través de la telefonía, todos con acompañamiento del Ministerio Público, pudimos acceder a la persona quien compró el aparato celular y en donde había activado un chip, de los cuales nosotros hablamos con este señor que colaboró en todo momento, manifestando dónde se le vendió el teléfono en la zona del kilómetro 19 de San Lorenzo. Ubicamos ese domicilio. A través del Ministerio Público solicitamos allanamiento el día sábado, 04 horas de la madrugada, entramos en ese domicilio, todo el momento con acompañamiento fiscal, en donde pudimos aprenderle a 4 personas, de las cuales uno de sexo femenino, más 3 sujetos varones. También encontramos la motocicleta que nosotros presumimos que fue utilizado para aquel atraco. De ahí inmediatamente fueron trasladados hasta la oficina, donde fue convocado por el Ministerio Público y fue reconocido plenamente uno de ellos por la víctima, quien sería el que efectuó el disparo contra la humanidad de su padrastro, quien falleció en aquel entonces. Por otro lado, hablamos de 3 personas que fueron exoneradas también, pero continúan bajo investigación. Asimismo, no habiendo elementos suficientes contra los otros 2 varones, fueron liberados, pero están en la carpeta fiscal, como también sospechado de que sería uno de ellos el que manejaba la motocicleta, porque es el que llevaba el casco puesto. ¿Vos cometiste el disparo del cual te acusan? No, estás equivocado. ¿Nunca cometiste ningún hecho delictivo? Nada, no soy de la persona. ¿Y cómo terminaste involucrado en esto? No sé por qué me trajeron acá nomás. Del allanamiento me trajeron acá. Luego la chica me reconoció, dice, y no fue así. Yo no soy esa persona. Pero la chica dice que te reconoció. Sí, esa dice, pero no soy yo. Otra persona fue. ¿Y vos le conocés a las personas detenidas contigo, a los otros 3? Sí, lo conozco. ¿Son tus amigos o son tus conocidos? Sí, mis amigos son. ¿Y no estabas con ninguno de ellos esa noche? No estaba yo con ellos. ¿Y alguno de ellos 3 pudo haber sido la persona que le disparó a este hombre? No, ellos no son. Otras personas fueron. ¿Ninguno de ustedes 3 en todo caso fueron? No, nosotros no fuimos. ¿Y alguna prueba que vos tenés de manera de demostrar eso? No sé cómo es lo que voy a hacer. ¿Y alguna vez ya estuviste por ese barrio? ¿Le conocés de repente a estas personas? Sí, le conozco a la persona que le mató al señor y cosas así. Pero la chica lo que se equivocó muy grande conmigo, porque el tipo me parece lento, pues. ¿Y viste el nombre de esa persona? Mi mamá lo que sabe. ¿Vos no sabés el nombre de esa persona? No. ¿Le conoces de vista? Sí. ¿Y es del barrio? No. ¿Y a qué te dedicabas antes? Yo le solo ayudaba a mi papá así en refrigeración y eso. Nada más. ¿Cuántos años tenés? 20 tengo. ¿Y es la primera vez que sos detenido? Sí, la primera vez.
Lo clave para la investigación fue la identidad de este hombre, quien fue plenamente reconocido por la mujer que en aquel entonces fue atacada y defendida por su padrastro. Hablamos ahora de un asalto en la ciudad de Mariano Roque Alonso, donde empleados de una empresa recolectora fueron visitados por asaltantes, quienes actuaron de forma bastante violenta. Exigieron al gerente todo lo recaudado, se alzaron con el botín y se dieron a la fuga. Entre dos personas entraron y estaban cubiertos con casco, guantes, estaban totalmente armados. En todo momento me amenazaron diciendo mi nombre. Ánimo por vos, y a vos te vamos a matar. Yo pensé, sinceramente pensé que me iban a matar. En el transcurso de la mañana, esta oficina perteneciente a una empresa recolectora de residuos de Mariano Roque Alonso fue asaltada por dos delincuentes, quienes llegaron a bordo de una motocicleta y descendieron con sus cascos protectores puestos, intimando seguidamente a sus víctimas con armas de fuego en manos. Carlos Acosta, de 21 años, funcionario del local, fue atacado con un culatazo en la cabeza por parte de uno de los criminales, quien pretendía ingresar a la oficina del gerente. A mí me pegaron con la pistola. Me pegaron, me tiraron ahí en el piso, al secretario le dijeron que se siente en el piso. Uno cubría completamente lo que es allá afuera y el otro entró directo entró. Pidió el dinero, se le dio todo el dinero, la caja y seguían ellos amenazando. Luego entraron dos clientes para abonar. El asaltante le abrió la puerta y le dijo que se queden quietitas y que era un asalto. Según se observa en las imágenes de circuito cerrado, mientras uno de los delincuentes se encarga de vigilar a los demás empleados y clientes del local, el otro ingresa a la oficina del gerente general de la empresa para alzarse con toda la recaudación. La víctima no opuso resistencia y entregó todo lo que tenía en caja. Ingresó uno directamente acá a la parte de la gerencia a pedir todo el dinero que teníamos. Después de golpearle a tu hermano, abren la puerta. Uno de ellos nomás que ingresa acá. Uno de ellos ingresa y el otro se queda tipo contando, porque había gente, había cobradores, había tal. Estas dos señoras que están allí sentadas, ¿son clientas? Sí, ellos venían para abonar y en la cama, en el video se nota cuando le atajan y seguramente le dicen todo un asalto y que se queden quietitas. Y como se ve ahí, se quedan quietas y uno ingresa directamente junto a mí y me pide todo el dinero. Yo sin dudar le doy todo y me dice que me va a matar. Se estima que la dupla de delincuentes haya logrado alzarse con una suma aproximada a los 50 millones de guaraníes, producto de los cobros que se dieron principalmente durante el fin de semana. La policía trabajará a partir de los registros fílmicos para poder identificar a los malevos. Una adolescente de 12 años quedó hospitalizada luego de un supuesto aborto. Complicaciones a raíz de esta situación. Aparentemente fue objeto de un abuso sexual. Una niña de 12 años se encuentra delicada en el Hospital Regional de San Estanislao, departamento de San Pedro, tras un presunto aborto clandestino, producto de un supuesto abuso a la que fue sometida por parte de su propio primo, según denunció la víctima. Sí, efectivamente llegó al Hospital Distrital de San Estanislao una menor de 12 años de edad con un sangrado importante. Entonces los médicos procedieron a inspeccionarla. Al principio ya se negó a la inspección médica, hasta que después tuvieron que sedarle y ahí sí accedieron a una buena inspección y se comprobó de que ella tenía restos de tela dentro de sus genitales y entonces eso nos llamó mucho la atención y los médicos sugirieron de que, que presumimos que se trata de un aborto provocado. Y bueno, nos entrevistamos con sus padres y ellos nos habían comentado, ¿verdad?, de que la menor había quedado embarazada de un joven que era almacenero, vecino de ellos, y que eso ocurrió aproximadamente en el mes de septiembre.
Y entonces nos comentó cuál era el nombre de este ciudadano que resultó ser su primo. Entonces hoy procedimos a la detención de Mario Gamarra Cáceres. El caso ya fue puesto a cargo del Ministerio Público, quienes rápidamente procedieron a un allanamiento en la casa de los padres de la menor, así también de la vivienda de Ursulina Portillo, de 83 años, quien es la presunta partera clandestina. Sí, nosotros allanamos hoy la casa de la señora Ursulina Portillo. Ella es la partera diríamos, de la comarca. Y es una señora que tiene 83 años de edad, según nos decían unos familiares que estaban ahí, porque ella ya no estaba. Ayer había acompañado a sus hijas a la ciudad de Asunción, según nos comentaban sus nietas. Y allanamos la vivienda y encontramos de que sí, existen remedios, o sea que hierba medicinal de todo tipo, ¿verdad? Y bueno, el padre confirma eso de que le había preparado un líquido, una medicación, como dicen ellos, yuyo, y que eso ella estaba tomando desde el mes de septiembre. Y bueno, nosotros presumimos de que ella estaba con 5 meses de gestación y por eso allanamos hoy también la casa de los padres de la joven, pero no sé si los padres o no colaboran o falsean a la verdad, pero ellos dicen de que ella despidió realmente restos de sangre y de cosas que no eran un feto, ¿verdad? Y según los forenses y los médicos dicen de que un bebé de gestación ya de 5 meses ya es grande, ¿verdad? ¿El embarazo sería producto de algún abuso? Sí, eso nos refiere el padre y de que la niña había comentado de que había abusado de ella. Entonces procedimos a la detención, abrimos por dos tipos penales la investigación, abrimos por el aborto por un lado, enfocándole un poco a la partera, a los padres, si encubrieron ellos ese ilícito, pero sí, ya por el abuso tenemos confirmado porque la menor, ella comentó de que sí fue objeto de abuso. El caso aún sigue siendo investigado y si bien todavía no se tienen pruebas contundentes con relación al caso, la Fiscalía advirtió que imputará a la partera por aborto clandestino. Así también caerá todo el peso de la ley sobre el primo, presunto autor del abuso. Además, adelantó que los padres también podrían ser imputados por encubrimiento. Finalmente, el delincuente Tiago Jiménez, alias Matrix, fue expulsado del país en medio de un operativo cuyos detalles se mantuvieron en reserva y bajo un fuerte dispositivo de seguridad. Ahora, él mismo deberá responder ante la justicia brasileña. Finalmente, a las 15:30 horas, Tiago Jiménez fue expulsado del país en un operativo que se realizó dentro de un extremo hermetismo. El criminal brasileño detenido durante el operativo Houdini en la zona de Coeponá, departamento de Canindeyú, salió de la FOPE a las 13 horas, luego de la llegada de la fiscal Alicia Saprissa. 2 patrulleras fuertemente artilladas lo llevaron hasta la base aérea del Silvio Pettirossi, donde subió al avión de la Policía Nacional con destino al Alto Paraná a las 14 horas. Pasadas las 15, llegó al aeropuerto Guaraní y desde allí fue hasta la zona primaria del Puente de la Amistad y llegó bajo una fuerte custodia policial. Pasadas las 15:30, Matrix fue entregado a la Policía Federal de la República Federativa del Brasil, donde se negó a firmar el acta de expulsión. Matrix es buscado por la República Argentina, de donde se fugara de la penitenciaría de Seiza, así también por el Brasil, donde le esperan varias condenas. Él mismo ingresó a Paraguay tras escapar de su país luego de perpetrar un millonario atraco ocurrido en enero del 2014. En julio del 2014 fue detenido en Ciudad del Este tras intentar asaltar un transportador de caudales que llevaba 1.000 millones de guaraníes. Por ese caso afrontaba una condena de 15 años de prisión más 5 de medida de seguridad.
Él mismo se fugó el 17 de diciembre de la agrupación especializada. Desde ese entonces se presume se mantuvo en la clandestinidad en la zona de Coemporá, ex Marchetti, liderando el tráfico de marihuana para el PCC. Inicialmente su compañero de fuga, Reinaldo de Araujo, fue abatido y 3 días después, él mismo localizado en los bosques aledaños a los marihuanales, en el operativo denominado Houdini. Tras su detención ya se anunció la intención de expulsarlo y dependía que la República Argentina desistiera de la intención de extraditarlo. Así se materializó la expulsión a su país, donde guardaría reclusión en una penitenciaría de máxima seguridad. Total torpeza con respecto al trabajo operativo de inteligencia que se llevó a cabo finalmente para la detención del conocido bajo alias Matrix. Sobre todo cuando se filtró el dato que utilizaron uniformes del servicio público de la ANDE, es decir, de funcionarios de la ANDE. Ahora corren peligro los trabajadores de esta institución. Cuando surgió la información de la detención de Tiago Jiménez al despuntar el alba del viernes 8 de marzo en la operación Houdini, todo aparentaba un operativo exitoso que dejaría fuera de circulación a un peligroso delincuente, pero a las 7 de la mañana ya se traslucía una terrible falla de seguridad en la operación mal llamada de inteligencia, pues denotó una total torpeza para preservar el sigilo de una investigación que llevó a un resultado exitoso, pues dejó al descubierto el uso de vehículos del Estado, específicamente de la ANDE, para la realización de tareas de inteligencia. Es más, el ministro del Interior no escatimó detalles al relatar cómo se usaron los recursos del Estado para evitar ser descubiertos, así apeligrando la vida de los funcionarios de la estatal en próximas tareas en zonas consideradas rojas. El personal ingresó con camioneta de la ANDE, no actuó con uniforme de la ANDE. El personal sí ingresó a la parte de inteligencia, que realizó la tarea previa de acercamiento para identificación, sí ingresó con equipo, con camionetas de la ANDE y con uniforme de la ANDE. Tenía como finalidad naturalmente despistar. Esta es la fotografía que antecedió inclusive a la conferencia de prensa viralizada en las redes sociales por miembros del sindicato de la ANDE Regional Curuguatí, en donde también se ve un comunicado. El titular del sindicato de Citrande, según el ministro, el personal no ingresó con armas, pero usó el uniforme y la camioneta. Así los funcionarios del ANDE quedaron expuestos al máximo, pues ellos seguirán trabajando en zonas rojas ante cortes de energía u complicaciones del tendido eléctrico. Así el craso error en el cuidado de la tarea de inteligencia pone en riesgo así estos funcionarios. Si hubiese sido posibilidad de hacerlo con la SAP, también lo hubiésemos hecho. Tenía que entrar el personal de inteligencia para decir, ¿es el lugar, son las personas o no son las personas? Para lo cual entró personal policial de inteligencia para la identificación física de las zonas. Esos son los que entraron, se colgaron de los postes no estaban alimentados porque se había anunciado que se iba a realizar una operación de modo tal que digan, bueno, es normal que haya una camioneta de la ANDE en el lugar. Y ahí el servicio de inteligencia identificó el lugar. Allí ya se retiró el equipo de la ANDE. Si tenemos que utilizar vehículos de la ANDE, de SAP, todos los recursos del Estado, pues todos los vamos a utilizar porque tenemos un proyecto nacional de seguridad. O sea, el Estado, esto es el Estado paraguayo, no es un montón de pequeños compartimientos donde cada uno tiene que justificar su rol porque quiere decir que se considera la República un queso donde cada uno tiene que llevarse una porción. Lamentablemente se filtró por las redes sociales a las 7 de la mañana. ¿Verdad? Yo lamento mucho, pero personal de la ANDE sacó en todas las redes sociales. Entonces no empecemos con el tema de que el problema se produjo a las 10, cuando se contó algo que todos nos están pidiendo que contemos, que es el principio de transparencia. Y por su parte, el presidente de la República señaló el uso de vehículos del Estado es normal en todo el mundo, poniendo de ejemplo el rescate de Ingrid Betancourt. En el mundo siempre las fuerzas especiales operan de manera camuflada, ¿verdad? Y a Ingrid Betancourt se le rescató con un helicóptero con el distintivo de la Cruz Roja, ¿verdad? Entonces son operaciones normales que se dan para mantener el sigilo de las operaciones policiales y que salgan con éxito. Lo que el primer mandatario no explicó
¿Cómo fue posible la fuga de semejante información que pone en riesgo la vida de estos funcionarios que a diario deben internarse en zonas de alto riesgo, no solo en Canindeyú, sino zonas de narcotraficantes en Amambayo, terroristas en Concepción y San Pedro? En persecución al doble homicidio dentro del exclusivo barrio cerrado Paraná Country Club, finalmente se presentó el padre del supuesto autor, quien llamativamente habría sido liberado a las pocas horas. En este sentido, hay que mencionar que familiares de las víctimas se manifestaron en la ciudad exigiendo resultados. El sábado, aproximadamente a las 18 horas, se habría presentado ante el Ministerio Público Fernando Florentín, el padre de Rodrigo Florentín, sospechoso de matar a su padrastro y a su tío, Osvaldo y Nelson González. Sin embargo, el agente fiscal del caso, Alfredo Acosta Ein, habría pedido su liberación, a pesar de que el hombre habría ayudado a que su hijo se dé a la fuga. Ante esta situación, se realizó una manifestación frente a la Fiscalía de Hernandarias, primeramente alegando que Osvaldo González tenía problemas con su hijastro, Rodrigo Florentín, debido a que no quería trabajar ni estudiar. Nada, pero yo sé todo como para él, mi hijo. No quiere trabajar, no quiere estudiar y roba todos los días las plata, pide a su mamá plata y su mamá también tiene miedo de él. ¿Y su hijo le quería sujetar, le quería corregir o exactamente cuál fue el problema con él? Igual que esa facultad, ya está todo escrito, no quería ir, no quería saber nada de trabajo, de estudio. Su hijo tenía también un local comercial, perfumería, y le habrían robado plata de esa perfumería, señora. No. No sabemos eso, no se sabe eso, ¿no? No se sabe. Pero sí, él no quería trabajar, era, digamos, solo quería tomar, farrear. Su mamá traía la plata, pedía al marido. No negáis subir la plata, eso, le daba. Déjale que si no quiere trabajar, que no trabaje. Yo no me voy a trabajar, decía. Ahora, él dijo en un audio que supuestamente su hijo le quiso matar a su señora. ¿Eso es mentira? ¿Usted le conoce a su hijo? Mentiras. Incluso afirman que no hay avances en la investigación, por lo que piden resultados al agente fiscal. Hasta ahora no está moviendo ni un dedo. Y para eso nosotros vinimos acá. Somos familia, estos son vecinos, son conocidos. Venimos a pedir justicia acá. Porque no hay, digamos, avance en la investigación, según usted, señor. No hay avance en la investigación. Hay avance en la investigación. No hay. Acá hay dos víctimas ejecutadas ahí. Nosotros estamos destrozados. No mataron a dos hermanos. ¿El fiscal ya habló con ustedes? No, nada. El fiscal no sé, ni salió, ni preguntó, nada. Entonces ustedes exigen justicia y que se haga el trabajo. Porque para ustedes no hay nada. Nosotros, ¿sabes qué? Nosotros pedimos justicia, que haga su trabajo. Si él no quiere hacer su trabajo, nosotros vamos a llegar en el jurado de enjuiciamiento. En este caso va a llegar en el jurado de enjuiciamiento. Por su parte, el agente fiscal Alfredo Acosta Ein no dio declaraciones a la prensa, alegando que se encontraba muy ocupado. Actualmente, Rodrigo Florentín sigue con paradero desconocido, siendo el principal sospechoso del doble homicidio. Hablamos ahora, mi querido Diego, de lo que tiene que ver con Javier Zacarías Irún y una imputación por lesión de confianza en carácter de instigador. Se había solicitado incluso la prisión preventiva para este senador. Así es, el Ministerio Público debe conocer los detalles respecto al proceso abierto, la imputación contra Javier Zacarías Irún y Sandra Maclay, finalmente el pedido al Juzgado Penal de Garantías. Los fiscales René Fernández y Josefina Aguemo imputaron por lesión de confianza en carácter de instigador al senador Javier Zacarías Irún, solicitando además la prisión preventiva del mismo. Nosotros creemos que tenemos elementos de prueba concretos de que se estuvo y se está pretendiendo obstruir la investigación del Ministerio Público con
la inducción a la provisión de informes falsos. Hemos constatado que fueron pagadas campañas políticas, también fueron pagados auspicios de posicionamiento político de su grupo político en ese sentido, gastos de campaña política, en otros casos bonificaciones o pagos extraoficiales a periodistas de varios medios de comunicación a través de pagos de dinero en efectivo y otros gastos que finalmente han sido canalizados a través de empresas que supuestamente estaban proveyendo servicios de auspicios y publicidad institucional. Por otra parte, la ex intendenta de Ciudad del Este y esposa del parlamentario, Sandra MacLeod, fue imputada por lesión de confianza, producción y utilización de documentos no auténticos, además de los funcionarios de la Municipalidad de Ciudad del Este, que fueron identificados como Elizabeth Paiva, David Cristian Espínola, Vicente Rodrigo Florentín, Genaro Ramón García y Marcos Aurelio González Escurra, quien figura como propietario de la firma MG, que aparentemente sería una empresa fantasma, a cuyo nombre se encontraron varios documentos administrativos. Teniendo en cuenta y a efecto de poder corroborar la existencia de la empresa, vecinos del lugar dijeron que probablemente esa empresa se encontraba en el mercado, entonces la agente fiscal que se encuentra coayudando en Ciudad del Este hizo una constitución durante 2 días de seguido en el mercado de Ciudad del Este y a través del testimonio de 2 comerciantes más antiguos de la zona le refirieron que no, que ellos desconocían la existencia de esta supuesta empresa. Por el momento, el pedido de prisión preventiva se da solo para el senador Javier Zacarías Irún. Los fiscales manifestaron que los supuestos desvíos de fondos destinados a publicidad institucional y que habrían sido utilizados para fines particulares con tinte político asciende a unos 17.000 millones de guaraníes entre los años 2014-2018, además del supuesto pago por productos varios a una aparente empresa fantasma denominada MG, que asciende a unos 6.000 millones de guaraníes. Escenas de mucho dolor y tristeza se observaron en torno a la ciudad de Pilar respecto a la muerte de un recién nacido. Prácticamente perdió la vida al nacer. El mismo se encontraba con una situación bastante delicada según los médicos tratantes. De mucho dolor y tristeza se vivieron en el Hospital Regional de Pilar, donde un recién nacido perdió la vida. El mismo se encontraba muy delicado de salud, según los profesionales, quienes explicaron que el parto tuvo que realizarse a los 7 meses de gestación. La directora de la región sanitaria zonal explicó que se buscó la forma de trasladar al neonato hasta una terapia que era más que necesaria, pero también mencionó que a pesar de ingresar al pequeño a alguna unidad de cuidados intensivos, sus probabilidades de seguir con vida eran casi nulas. Realmente la beba estaba muy grave, eso lo pudimos constatar también nosotros porque estuvimos en forma presencial, ¿verdad? en neonatología, y la verdad que comprobamos, ¿verdad? que realmente aspiró, ¿verdad? Mucho líquido meconial y se evidenció eso, ¿verdad? En el aspirador, ¿verdad? Y era una condición bastante grave, que si bien también en el traslado corría riesgo de perder la vida y también en una terapia probablemente no iba a resistir tampoco mucho tiempo. Es lo que nosotros podemos, ¿verdad? Decir acerca de este triste y lamentable hecho, ¿verdad? Desde un inicio necesitaron terapia, pero no la conseguían en hospitales cercanos. Según allegados a la madre, los profesionales del Hospital de Pilar dejaron pasar mucho tiempo y jamás dieron esperanzas a la familia. Es una experiencia un poquito mala, ¿verdad? Triste, dolorosa, por la cual me tocó pasar el 19 de febrero, en donde una amiga estuvo con problemas en su parto, ¿verdad? Tuvo 7 meses de gestación y tuvieron que sacarle la criatura de urgente, ¿verdad? Por problemas que tuvo. Y nosotros desde el principio, cuando le sacaron la criatura,
Necesitábamos terapia. Ella necesitaba terapia, ya desde el principio la doctora nos había dicho, o sea, le había comentado al padre, ¿verdad? Y desde ese tiempo empezó a buscarse. Se buscó terapia, no se consiguió, cosa que esperaron 3 días en conseguir. Y recién el 22, cuando la criatura ya se descompensó, recién se empezó a intensificar la búsqueda. Buscar terapia en los lugares privados, ya que no podíamos conseguir en lugares públicos, ¿verdad? Y triste fue la noticia que cuando conseguimos la terapia ya no pudimos más trasladarla a la criatura. La pequeña nació con 1,7 kilos. Ella, en el momento en que nació, yo escuché el grito, yo escuché cuando ella lloró fuerte. La falta de unidades de terapia intensiva en el interior del país es una difícil realidad que toca afrontar a los profesionales de salud. En el departamento de Ñeembucú esperan desde hace años respuestas concretas por parte del ministerio. En Cedrales, Alto Paraná, un joven de 21 años perdió la vida luego de recibir una certera estocada en la zona del corazón durante una ronda de tragos. El autor del hecho huyó del sitio y varias horas después finalmente logró ser detenido por los agentes de policía. Derlis Morel, de 21 años, se encontraba disfrutando con sus amigos en una ronda de tragos en el centro de los Cedrales. Hasta las 21 horas del último sábado, todo era felicidad y tranquilidad, hasta que llegó al sitio Sergio Brites, de 31 años, quien recriminó duramente al joven Morel para luego apuñalarlo. La víctima recibió una herida en el pecho y falleció camino al hospital. Hubo una pelea callejera que llegó a una víctima fatal, que es Derlis Alberto Morel Candia, paraguayo soltero de 21 años de edad, siendo supuesto autor Sergio Brites Roja, paraguayo soltero de 32 años de edad, ambos domiciliados en esta ciudad. Aparentemente ambos estaban ingiriendo bebidas alcohólicas enfrente de la bodega Homer Drinks, ubicado sobre la avenida de esta ciudad. Según los datos, tanto Morel como su verdugo eran vecinos y mantenían una diferencia personal hace bastante tiempo. Inclusive ya se habrían amenazado en más de una oportunidad. Y según los testigos, ambos tenían un problema de índole particular. Momento en que el supuesto autor llegó en el lugar y sacó su arma y le aplicó una puñalada a la altura de su pecho. Y según los testigos, hubo un diálogo corto y interino en que sacó el arma blanca y le prosperó el acuchillamiento. El autor del hecho huyó del sitio, pero los testigos ayudaron a los uniformados, que horas después lograron aprehenderlo. Sí, señor, el supuesto autor está aprehendido, está a disposición de la justicia. La zona es bastante concurrida, principalmente los fines de semana, y esta no sería la primera vez que se produce un hecho violento, por lo que los vecinos solicitan intervención de las autoridades. Y atención, porque representantes de APESA se muestran preocupados por algunos aspectos llamativos de un nuevo proyecto de ley que pretende obligarlos a utilizar el biodiesel de alto octanaje. Gran parte de las empresas que se encuentran trabajando en la implementación de biodiesel en nuestro país mostraron su total oposición respecto a un nuevo proyecto de ley que se encuentra en tratamiento en el Congreso Nacional. La nueva reglamentación habla de la implementación de un 15% del biodiesel en mezcla con otros combustibles. El que se venga a imponer una ley que habla de un 15%,
cuando que estamos en un proceso con una ley vigente que todavía no se fueron dando las distintas etapas, nos parece apresurado, y totalmente de contramano a lo que se viene trabajando en el país. Actualmente se habla de la inclusión del 1%. Hoy estamos al 1% con un aumento al 2% y gradualmente al 5%. Hay que ir creando las condiciones para la mezcla, hay que ir viendo la producción, que yo creo que hay suficientes industrias que hoy pueden producir esa cantidad y creemos que hay que darle la oportunidad a la industria paraguaya, ¿no es cierto? No entendemos por qué tiene que venir una empresa de afuera a plantear un 15%, dejando totalmente a un lado a toda la producción nacional. Por un lado, hay un gran desconocimiento del tema a nivel general y en particular a nivel de la Cámara de Diputados. Aparentemente es políticamente correcto apoyar un proyecto de ley para producir y consumir biodiesel. Lo que tal vez muchos no sepan es que ya existe esa ley. Esta no es una ley nueva, ya existe una ley que está en vigencia desde el año 2005 y que funciona bien. Se está trabajando. Ahora el biodiesel tiene una particularidad, el biodiesel. No es fácil producirlo y mezclarlo por una cuestión de costo, ¿no? Se usa aceite de soja y el aceite de soja tiene su costo. La producción con la calidad requerida implicaría un alto costo, por lo cual, según los empresarios, el impacto en la economía de nuestro país será sumamente negativo. Hoy día el precio del biodiesel está por los 5.800 guaraníes el litro, versus el gasoil que está a 3.800. Son 2.000 guaraníes de diferencia por litro, que es más caro el bio, al 1%, que es la dosificación actual. Estamos hablando de 20 guaraníes por litro más o menos la incidencia del biodiesel en el diésel, ¿ok? Si uno traslada 20 guaraníes al 15% son 300 guaraníes por litro, que es lo que a valor presente va a pagar el ciudadano. Con la nueva normativa, claro, con la nueva 300 normativa se pretende elevar 300 guaraníes más por litro. Actualmente el proyecto de ley se encuentra en tratamiento en la Cámara de Diputados y en las próximas semanas podría tener entrada en la Cámara Alta. Finalmente, ante esta nueva normativa, la última palabra la tendrá el presidente de la República. De goma, vemos que están cargando en las escopetas. Un pelotón de motines en estos momentos de seguridad de la Policía Nacional, empezando hasta el recinto penitenciario. Veíamos la forma en que la Policía Nacional tuvo que rodear la Penitenciaría Regional de Concepción para posteriormente ingresar luego de un amotinamiento de internos en esta cárcel, liderados aparentemente por elementos del primer comando capital que se amotinaron cerca de las 5 de la tarde de esta jornada, específicamente en el pabellón F de este establecimiento penitenciario. Según informes del propio director, se habla de que él mismo ingresó hasta la cárcel para poder entablar un diálogo con estos reclusos que hirieron a uno de los guardiacárceles. Otros 3 también fueron retenidos por los presidiarios. Al respecto tenemos entrevistas allí en las imágenes, Diego, teleaudiencia, de cómo quedaron los guardiacárceles que fueron incluso golpeados. Creo que en comparación a la situación de Coronel Oviedo, en esa ocasión no habían
herido tan gravemente, digo, porque vemos que haya mucha sangre, que pierden los efectivos encargados de la seguridad interna dentro del penal. En este caso, pareciera que fueron más violentos. Sí, bastante violentos en esta ocasión, porque en la edición anterior, es decir, cuando informamos sobre lo ocurrido en Coronel Oviedo, veíamos, por ejemplo, a algunos internos del penal que en todo momento se mostraban amenazantes con el rehén. Sin embargo, en este caso, cuando hablamos de rehén, nos referimos a un guardia cárcel que fue tomado por rehén. Pero esta vez no. Esta vez actuaron con violencia, tuvieron que intervenir los otros guardias cárceles y una situación que esperemos no se torne como un denominador común en las próximas o en los demás correccionales. Debemos tener en cuenta que la dotación de seguridad, de acuerdo a los entendidos de la materia, es bastante bajo. Tenemos nota con respecto a lo ocurrido. Ahí vemos las imágenes de los integrantes del Cuerpo Bombero ingresando también a este recinto. Y finalmente conversamos con el ministro de Justicia y él nos explicó la situación y bueno, los recaudos que se van a tomar ante esta realidad. Adelante. La situación que está pasando las cárceles del Paraguay en sí, específicamente Concepción. Bueno, buenas tardes para todos. Lamentablemente tengo que comunicar que aproximadamente a las 16:45 horas ocurrió nuevamente un hecho parecido al que tuvimos en el penal de Coronel Oviedo. Le tomaron de rehén a 4 agentes penitenciarios, entre ellos al jefe de seguridad, que lamentablemente está herido, muy mal herido, está viniendo a Asunción. Y bueno, es la situación que hoy tenemos dentro del sistema penitenciario paraguayo por la presencia de personas de alta peligrosidad pertenecientes al primer comando capital, que es de público conocimiento, hoy está minando nuestras penitenciarías. Tenemos prácticamente 40, 50 brasileños y ya también lamentablemente paraguayos iniciados en el primer comando capital que hoy, después de varios anuncios y amenazas, hoy cumplieron con esas amenazas en el penal de Concepción. Reitero, probablemente en represalia a lo que viene haciendo el gobierno paraguayo contra el crimen organizado. La situación de los guardiacárceles. ¿Cómo? Si ya Seguimos informando. Un joven delincuente de 14 años aproximadamente ingresó a una farmacia infantil que está ubicada sobre la calle Herrera, casi Brasil. Aprovechó e ingresó por una ventana diminuta, sin embargo se alzó con dinero en efectivo que se encontraba dentro del local comercial. Aproximadamente 1 millón de guaraníes más varios objetos de valor. Sobre Herrera, entre Estados Unidos y Brasil, se encuentra la farmacia infantil, que en horas de la madrugada fue visitada por un joven delincuente de aproximadamente 12 a 14 años. El mismo ingresó por una pequeña ventana, se tomó su tiempo y se llevó varios objetos de valor y así también dinero en efectivo por la suma de 1 millón de guaraníes. Y la verdad que en las cámaras vimos que es un chico aproximadamente de 12 a 14 años más o menos. Y era solamente él que estuvo acá a sus anchas, revisando todo, hurgando todo. Llevó dinero, llevó celular, llevó una notebook. Era un chico que tenía un kepi, el cabello más o menos, no tan largo, pero enrulado. Era así, una bermuda y una remera así. Ellos forzaron, tiene ahí una tranquita. Ellos forzaron ese y por ahí entró el chico. Yo al menos sospecho en particular que estuvo en compañía de un adulto que le esperó afuera, porque ahí es muy chica la ventana, como puede ver, y entonces a lo mejor los otros no pudieron pasar. Se tomó su tiempo, revisó todo. Yo tengo ahí algunas facturas, ¿verdad? De todo eso, él empezó a revisar, a lo mejor pensó que iba a haber dinero dentro de esa factura. Agarró, ahí hay una caja también con cosas así, esa caja revisó, hasta inclusive desparramó todo acá en el piso.
pero no encontró nada. A lo mejor pensó que iba a encontrar algo de valor, dinero, algo así, pero no encontró nada. Nosotros estamos en el predio del Instituto Privado del Niño. Ellos sí tienen guardia de seguridad. Las 24 horas la que da sobre Azara, y acá en Herrera los domingos no está habilitado, solamente por Azara. Entonces eso también fue propicio para que actúen estos delincuentes o este delincuente. Y el hecho de no ver guardia de seguridad por lo menos en este sector. Y sí, hay guardia de seguridad, pero seguramente que en un descuido, en un santiamén, ¿verdad?, ocurrió estas cosas, ¿verdad? Ellos saben cómo hacer. En cuanto a dinero en efectivo, ¿cuánto se llevó? Llevó la base que nosotros tenemos en caja para dar los vueltos, que son 1 millón de guaraníes. Y esta es la pequeña ventana la que forzó este joven delincuente de aproximadamente 14 años, donde finalmente ingresó a esta instalación y se tomó su tiempo para realizar un recorrido en el interior. Revolvió todos los documentos y una vez que encontró el dinero en efectivo y así también los objetos de valor, se retiró del sitio. Se presume que habría actuado en complicidad de un adulto mayor. Delincuentes ingresaron a un local comercial en zona de Coronel Bogado, departamento de Itapúa, y aprovechando que el propietario no se encontraba, en cuestión de minutos robaron un millonario monto. Delincuentes ingresaron a este local comercial ubicado en pleno centro de Coronel Bogado. Aprovecharon la noche y la ausencia del propietario para romper completamente la puerta de blindex, que de por sí hizo un fuerte ruido que llamativamente nadie escuchó. Una vez adentro, forzaron la caja registradora y se llevaron unos 8 millones de guaraníes, más de 20 costosos celulares y otros objetos. Y según se dialogó con el propietario, el señor Matías Felipe Alcázar Añasco, que manifestó que violentaron la puerta de blinde y de ahí supuestamente ingresaron los malvivientes que robaron una cantidad de suma importante de dinero. La víctima sospecha que los responsables son de su propio entorno, ya que manejaban por completo sus movimientos. El local comercial no cuenta con cámaras de circuito cerrado, pero están investigando los comercios aledaños que podrían haber captado algunas imágenes de estos malvivientes que se presume se movilizaban en un automóvil. Aproximadamente, en un cálculo así que hicimos, es 30 millones más o menos. ¿Y efectivo también llevaron o no? Efectivo llevaron un poco también, sí. ¿Y que había en caja. ¿Rompieron completamente la...? El blinde rompieron completo, el vidrio de la esquina. ¿Y en horas de la madrugada? Sí, sí, de la madrugada. ¿Circuito cerrado tienen? No tenemos circuito cerrado. ¿Y qué sospechan al respecto? Y la verdad que no tenemos así sospecha de nadie, porque no... Vivimos con un pueblo tranquilo siempre, ¿verdad? Pero hay mucha gente ya desconocida. Agentes de investigaciones se encuentran en la zona, no descartan allanamientos en las próximas horas porque ya manejan pequeños datos que ayudarían a la captura de los ahora prófugos. Aí, irmão, é o 15. Tá dominado. Aqui é o 15. É o 15, entendeu? Clã Rotela, entendeu? PCC, é um por todos, todos por um. Tá entendendo? Aqui é a massa do 15. É o 15, porra. Aqui é o 15, tá ligado, mano? Deixa eu falar. Vai, fala, Paraguai. Aqui é o 15 é 3. Abre o coração, abre o coração. É o primeiro comando da capital, porra. É um por todos, todos por um. Entendeu? O primeiro dos irmãozinhos vai levar pra casa. É nóis. Esse daqui tá paraguaio, tá representando. Clã Rotela tá com nós doido. Tudo 3 passa nada. Tá ligado? Bateu nos nossos irmãos, nós vai catar também. Entendeu, mano? Esse fica o recado. Pode oprimir nós. Mas se oprimir, nós vai catar você também. Tá entendendo, seu safado? Você, seja quem for, entendeu?
Mas é o 15. É o 15, porra. Tem ninguém ainda no bagulho, tá esperando direitos humanos, entendeu, mano? Já bota o bagulho louco. Aí, irmão, é o 15. Tá dominado. Aqui é o 15. É o 15, entendeu? Van Rotella, entendeu? PCC, é um por todos, todos por um. Tá entendendo? Aquí a masa do 15. Son las primeras imágenes que llegan y que aparentemente serían de este amotinamiento en el penal de Concepción con toma de rehén. Se escucha a personas hablando en idioma brasileño específicamente, algunos aparentemente también en español, específicamente serían compatriotas. Y a los guardias de seguridad de un momento dado con varias heridas ya en el cuerpo. Así mismo, porque incluso uno de ellos dice, se lo escucha de fondo, decir que es Paraguay, decir que es Paraguay, le dice una persona ya hablando en español. Y cuando se va esta imagen hacia las personas, los guardias que eran mantenidos de rehén, haciendo una comparación rápida y con un poco de memoria fotográfica, creo que correspondería efectivamente este video al amotinamiento de esta tarde. Son las primeras imágenes que se estaban filtrando y en exclusiva la compartimos con ustedes aquí en este servicio informativo con respecto a la toma de rehenes que se daba en zona de Concepción. Las cárceles del país se encuentran definitivamente en una situación, Diego, de extrema vulnerabilidad. Altísimo el índice en el que, y digo nomás, planteo la situación de cómo será que hacen para tenerla ya 2 o 3, 4 dieron hoy varias cárceles de rehén. Seguramente finge alguno de ellos estar herido o algo así para que vengan más guardiacárceles, porque normalmente uno es el que hace el recorrido mientras otros custodian los accesos principales y otros pabellones. Imagino que esa puede ser la estrategia para reunir a los guardiacárceles y posteriormente reducirlos. Sí, bastante peligrosa la situación actual de los guardiacárceles. Ya ocurrió semanas atrás, o mejor dicho, días atrás en Coronel Oviedo, pero es una bomba de tiempo que ya se venía hablando insistentemente, porque varias de estas cárceles que estamos observando se encuentran prácticamente al límite o doblando, incluso en algunos casos triplicando la cantidad de albergue que tienen como capacidad estas cárceles. Con estas imágenes exclusivas, señora, señor, vamos cerrando nuestro servicio informativo. Diego, será hasta mañana. Que sea así, hasta pronto.